Hola, yo soy Pepi, la oveja rosa, y este es un espacio en donde cuestionamos, aprendemos y buscamos a Dios fuera del molde. En esta serie vamos a aprender a estudiar las escrituras con más profundidad, contexto y responsabilidad, haciendo mejores preguntas y evitando imponerle al texto nuestras propias ideas. Porque antes de decir, la Biblia dice, primero tenemos que aprender a leerla. Bienvenidas a este primer episodio de esta nueva serie Antes de decir la Biblia dice de la oveja rosa. Quiero comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es bastante profunda. Si todos podemos leer la misma Biblia, ¿por qué llegamos a conclusiones tan diferentes? ¿Por qué una persona puede leer un texto y entiende una cosa, mientras que otra persona lee exactamente el mismo texto y entiende algo completamente distinto? Y no estoy hablando solamente de personas que no creen. Estoy hablando de cristianos sinceros, personas que aman a Dios, que estudian la Biblia, que oran y aún así llegan a interpretaciones diferentes. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que leer la Biblia no es solamente leer palabras. Interpretamos constantemente. Por ejemplo, cuando tú recibes un mensaje que dice, tenemos que hablar, tú no lees solamente esas 3 palabras. Inmediatamente empiezas a interpretar. ¿Quién me lo mandó? ¿En qué tono? ¿Qué pasó antes? ¿Está molesto? ¿Es algo bueno? ¿Es algo serio? ¿Por qué? Porque las palabras siempre existen dentro de un contexto. Y con la Biblia pasa exactamente lo mismo. El problema es que muchas veces tratamos las escrituras como si fueran una colección de frases independientes. Abrimos la Biblia, leemos un versículo, nos gusta, lo subrayamos, lo ponemos en Instagram, lo declaramos sobre nuestra vida y quizás nunca nos preguntamos qué estaba diciendo realmente el autor. Y aquí quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que leer un versículo aislado esté mal. Muchas veces un versículo puede recordarnos una verdad maravillosa. El problema aparece cuando construimos una interpretación completa sin conocer el contexto del pasaje. Porque una frase puede ser verdadera y aún así ser utilizada de una manera que su autor nunca pretendió. Por ejemplo, veamos probablemente uno de los versículos más escuchados, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces se usa como si Pablo estuviera diciendo, si creo suficientemente, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Puedo conseguir ese trabajo, puedo ganar esa competencia, puedo cumplir todos mis sueños, pero cuando leemos el contexto, Pablo estaba hablando de algo bastante diferente. Dice que sabe vivir en abundancia y también en escasez. Sabe tener mucho y sabe tener poco. Ha aprendido a estar satisfecho en diferentes circunstancias. Entonces, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el punto no es Cristo me ayudará a conseguir todo lo que quiero. El punto es Cristo me fortalece para permanecer fiel incluso cuando las circunstancias no son las que yo quiero. ¿Ves cómo cambia? El versículo sigue siendo hermoso. Incluso diría yo, se vuelve todavía más poderoso. Pero solamente cuando lo escuchamos dentro de la conversación que Pablo estaba teniendo. Y eso nos lleva a algo fundamental. La Biblia no fue escrita en nuestro tiempo, en nuestra cultura ni en nuestro idioma. Fue escrita en diferentes momentos de la historia, en culturas antiguas, en hebreo, en arameo y en griego, y a comunidades específicas, dentro de situaciones políticas, religiosas y sociales muy diferentes de las nuestras. Eso significa que cuando abrimos la Biblia estamos entrando en una conversación que comenzó mucho antes de nosotros y necesitamos escuchar primero esa conversación. Muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Abrimos el texto y la primera pregunta que hacemos es ¿qué significa esto para mí? Pero quizá esa no debería ser nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta debería ser ¿qué estaba comunicando este texto? ¿Quién escribió? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué problema estaba respondiendo? ¿Qué entendieron los primeros oyentes? Y después de entender todo eso, entonces sí podemos preguntar cómo se aplica esta verdad a mi vida hoy.
Ese orden importa muchísimo, porque cuando empezamos primero con nosotros o por nosotros, corremos el riesgo de convertir la Biblia en un espejo donde siempre vemos nuestras propias ideas. Y aquí viene otra parte importante. Todos llegamos a la Biblia con ciertos lentes. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestros maestros, nuestra familia, nuestras experiencias, incluso nuestras heridas. Todas esas cosas afectan la manera en la que leemos. Y tener lentes no significa necesariamente que estemos haciendo algo malo. El problema es no reconocer lo que tenemos. Porque a veces podemos decir, la Biblia claramente dice, cuando en realidad lo que queremos decir es, esto es lo que siempre me enseñaron que la Biblia dice. Y esas dos cosas no siempre son iguales. Yo misma he tenido que regresar muchas veces al texto que pensaba que entendía y perfectamente decir, espera un momento, ¿esto realmente está aquí o yo lo aprendí de esta manera? Y eso no debería asustarnos, de hecho creo que es parte de crecer. Estudiar las escrituras también requiere humildad. Humildad para reconocer, puede que esté equivocada, puede que no esté viendo algo, puede que mi tradición haya acertado en muchas cosas y se haya equivocado en otras. Porque nuestro objetivo no debería ser demostrar que siempre tuvimos razón. Nuestro objetivo debería ser acercarnos cada vez más a lo que el texto realmente comunica. Y tampoco quiero que esta serie produzca el efecto contrario. No quiero que después de aprender palabras como hermenéutica, exégesis y contexto, terminamos mirando a todo el mundo por encima del hombro pensando, ellos no saben interpretar la Biblia. Ese también sería un problema. El conocimiento bíblico debería producir humildad, no arrogancia. Mientras más estudiamos, más conscientes somos de cuánto todavía tenemos que aprender. Entonces, durante esta serie vamos a aprender algunas herramientas. Vamos a hablar de hermenéutica, de exégesis, de eisegesis, contexto histórico, contexto cultural, géneros literarios, traducciones y otras cosas que pueden sonar complicadas al principio, pero que realmente son herramientas muy sencillas cuando las entendemos. Y no quiero que aprendamos estos conceptos solamente para decir, ahora sé qué significa exégesis. Quiero que al final de esta serie, cuando abras tu Biblia, empieces automáticamente a hacer mejores preguntas. En lugar de qué siento, qué significa, preguntar qué está pasando aquí. En lugar de cómo puedo usar este versículo, preguntar qué está comunicando el autor. Y luego, sí, ¿cómo transforma esto mi vida? Porque estudiar la Biblia no se trata de hacer que la Biblia diga lo que queremos escuchar. Se trata de aprender a escuchar lo que realmente está diciendo. Así que quiero dejarte con una pequeña práctica. Escoge esta semana un versículo que hayas escuchado muchísimas veces. Puede ser Filipenses 4:13, Jeremías 29:11, Mateo 18:20 o cualquier otro. Pero en lugar de leer solamente ese versículo, léete todo el capítulo y pregúntate, ¿quién estaba hablando? ¿A quién? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tema viene desarrollando? Y después hazte una última pregunta. ¿Cambió algo de lo que yo pensaba que significaba este versículo? No tengas miedo si la respuesta es sí. Eso es precisamente lo hermoso de estudiar. Seguimos aprendiendo, seguimos cuestionando, seguimos buscando y en el próximo episodio vamos a hablar de una palabra que probablemente has escuchado y que te pueda sonar bastante complicada. Hermenéutica. Pero vas a ver que es mucho más sencilla de lo que parece. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Oveja Rosa. Bye bye. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si este episodio te gustó, te enseñó algo nuevo o simplemente te dejó pensando, compártelo con alguien. Quizás esa persona también necesita escuchar esta conversación. Recuerda que tenemos episodio nuevo todos los lunes por YouTube y Spotify, así que nos encontramos por allá. Yo soy Pepi, la Oveja Rosa. Gracias por escuchar, por cuestionar, por aprender conmigo y por no tenerle miedo a las preguntas. Nos escuchamos el próximo lunes.